Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho porque realmente hoy día tenemos un tema muy, pero muy importante y que para mí siempre ha quedado como en deuda, como hablaba con nuestro invitado antes de comenzar este programa. Nuestro tema es por qué se debe eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y aquí no es solamente la parte cognitiva, emocional, lo que repercute dentro del área psicológica, sino literalmente las normas legales que existen, que son vigentes, que atienden a las familias, a los niños, pero que pareciera que no existiesen porque realmente no se aplica. Y no se aplica porque pareciera también, no soy especialista en la materia, que hubiesen algunos vacíos, algunas fallas, que pareciera que la interpretación hace que se pueda ejecutar, pero no se llega a cumplir. Y sobre esto que nosotros vamos a conversar, y nuestro invitado el día de hoy es Edward Cristian Trujillo Torres, abogado penalista, especialista en factores de riesgo y factores de protección, pero también tiene un lado muy lindo, muy importante, que es una herramienta que él la utiliza muchísimo, porque él es docente del curso de tutoría y arte preventivos en la institución educativa Manuel Escorz. Realmente le agradecemos mucho por estar con nosotros, además conjugar dos elementos, ¿no? El arte con las leyes que se conjugan para sacar el mejor provecho de cómo llegar a los terceros. Edward, me gustaría saber realmente esta preocupación que tenemos, ¿no? Porque hay partes en las que uno lee de las leyes, del contexto, de cómo esto se da, de cómo se debe dar, muchas palabras que son muy subjetivas, que realmente para usted puede significar una cosa, para mí otra. Y al final, la primera pregunta, yo creo que para entrar en contexto, ¿por qué se dice, por qué se menciona, por qué sociólogos, filósofos, psicólogos y todos los investigadores que nosotros hemos podido ver en el mundo, en nuestro Perú nos señalan como una sociedad violenta? ¿Por qué se dice eso? Porque realmente, si nosotros hacemos una historia, pues nos preguntamos, ¿somos una sociedad violenta? ¿El peruano es violento? Bueno, en realidad el machismo en el Perú es alto. Sabemos por sociedad que en los hogares la niña tiene pues ciertos oficios, ciertas reglas, o cuando mamá le dice, ¿sabe qué? Ayúdame a lavar los servicios, a recoger los platos, fíjate si tu papá ya llegó. En cambio en el varoncito no lo hay. Hasta ahora, en pleno 2017, sabemos que el varoncito tiene otro tipo de roles de familia. En este caso son los roles. En el Perú ha ratificado en el año 1979, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 19 menciona de que el niño tiene que ser protegido por la sociedad, por la familia, por el Estado. Si bien es cierto, conocemos la ley, conocemos la norma, pero no la sabemos interpretar, no buscamos una solución para el problema. Simplemente lo dejamos que pase y no encontramos solución. O a veces decimos como padre de familia, eso no me va a pasar, o simplemente yo sé criar bien a mis hijos, ¿no? ¿Qué significa lo que acaba de mencionar? Yo sé criar a mis hijos. En diferentes contextos, yo tengo plena certeza de que ningún padre de familia quiere dañar a su hijo. Así es. Yo tengo plena certeza que al final, el objetivo final de cada padre de familia que asume con responsabilidad su paternidad, quiere que el hijo sea feliz. Pero no existe como un consenso para saber qué significa ser un papá responsable, un papá, entre aspas, comprensivo, un papá que realmente ejerce su rol, porque nos preocupamos el tipo diferente de papás que existen en nuestra sociedad. Así es. Y que al final los niños son los que pagan la factura. Así es. En el Código del Niño y Adolescente, en el artículo 74, nos manifiesta, nos habla de que el padre debe dar el ejemplo. Ahora, ese es un punto, el padre debe dar el ejemplo, pero no te dice cómo o qué. Y corregirlo adecuadamente.
Y cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunos padres de familia en instituciones educativas o conversando con familiares conocidos, me dicen, por ejemplo, yo corrijo a mi hijo adecuadamente, sí, le grito, eso que le pego con la correa, no uso lo que hicieron conmigo cuando era adolescente, o si no le castigo. Cuando sabemos que castigar limitamos a la criatura, le bajamos el autoestima, y muchas veces esto no es reforzado en las escuelas también, ¿no? Entonces, si hablamos de leyes, las leyes ya están dadas, mas no estamos buscando la forma adecuada de interpretarlas y tampoco no encontramos la forma de que el padre de familia se informe. O mejor dicho, vea el mecanismo. Muchas veces atrae lo que ha vivido, o muchas veces también el padre se deja llevar por lo que le puede aconsejar otra persona y no busca un especialista para que lo pueda asesorar, ¿no? Sí. Sí, no, continúe, porque realmente para nosotros es bastante preocupante porque hay palabras que son libres de interpretación, ¿no? Así Como dice, bueno, yo no castigo a mi hijo pateándolo o tirando contra el suelo o jalándole los pelos o reventándole la oreja, yo apenas agarro una correa. Pero ese no es un acto ya violento, el agarrar una correa. Por supuesto, en el Código Penal 441, el artículo, habla sobre lesiones graves, pero hablamos de lesiones graves dolosas. ¿Qué quiere decir? Lo puedo lastimar al niño físicamente, que es lo que está preponderando ahora, que es lo que el niño en muchos casos sufre más, y en el Poder Judicial lo podemos ver en los casos, en el Poder Judicial. La cantidad de números registrados de denuncias. Sí, de 60 expedientes nada más. Esto por Fiscalía de Familia, lo sabemos. De 60 expedientes, 27 son causados por el padre o el acompañante de mamá. Ahora, el 56% castigo físico. Y en otros casos es el abandono, ¿no? El caso sexual es menor, es 36%. De los registrados, estamos hablando, porque hay muchos casos que no están registrados. Así es, ¿no? de 60 expedientes nada más. Entonces, eso atemoriza. Cierto. Porque se supone que estamos en una sociedad en la cual tenemos ya medios de comunicación, tenemos internet, tenemos tecnología, pero también ¿qué pasa cuando el niño te dice, oiga, no me toque, lo puedo denunciar? Entonces, cuando escuchamos a un niño decir de 11, 10 años, que le dice a un adulto, oiga, no me toque, yo lo puedo denunciar, mi pregunta es, ¿el niño se informó o le dijeron en casa? Pero ¿cómo le dijeron en casa que tiene derechos? Y el adulto en respuesta dice, en mis tiempos antiguos, ¿qué me iba a hablar a mí un adolescente? Yo lo solucionaba con un correazo o con el San Martín. Entonces, si bien es cierto, estamos avanzando y hay normativas, vuelvo a recalcar que no hay la información correcta para llegar a nuestros padres. Y yo creo que las habilidades sociales es lo que no se está utilizando en estos casos, ¿no? Lo que me acaba de señalar es un poco preocupante, ¿no? Porque estamos como pareciera en un círculo, en una cuestión que pareciera que no hay salida. Yo creo que sí hay salida, ¿no? Comenzamos primero con una sociedad que está desarrollando unos roles machistas, como usted estaba manifestando, ¿no? Al niño se le da un rol privilegiado en muchos casos, se le acepta y se le hace concesiones que a la niña no se le daría. A la niña se le enseña en términos muchas veces a ser sumisa y aceptar que su rol es estar en una situación inferior. Después vemos que hay toda una cultura agresiva, ¿no? Ok, a mí me han golpeado con los cordones de los cables, me han golpeado, mi mamá me ha reventado con el palo de la escoba, pero esas cosas yo no hago, porque yo solo me quito el cinturón y con eso le castigo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y encima seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando porque esa niña que ha crecido con el rol minimizado, también un día va a ser madre y repite la misma historia. Y a veces es más agresiva porque lo único que he recibido es agresión. Nuevamente la frase que siempre se repite acá. Nadie da
lo que no tiene, nadie da lo que no ha recibido. Entonces, ¿cómo podemos pedir que cambie nuestra sociedad si las niñas son minimizadas? El rol del hombre es ejercer su poder sobre el otro y quienes sufren son los niños. ¿Cómo podemos romper ese círculo? Mire, en realidad se han estado haciendo programas pilotos en algunos distritos. Digo programas pilotos porque se ha estado canalizando a través del arte información, ya sea en los colegios, por ejemplo, factores de protección en Jesús María, en el distrito de Jesús María, que tuve la oportunidad de trabajar allí, en la casa Jesús María y José, que es un centro preventivo de drogas. Entonces, ¿qué pasa? Han trabajado mucho la prevención y como factor no solamente de prevención de drogas, sino factor riesgo, en la cual sabemos nosotros que la violencia en un inicio te conlleva pues a tener diferentes parámetros de violencia, consumo de drogas, maltrato familiar, abandono, etc. Otro piloto fue el que estamos haciendo es en Los Olivos, por ejemplo, en el Colegio Manuel Escorza de Los Olivos. Estamos trabajando lo que es el arte como canalizador e información sobre derechos, sobre los padres, infórmate, sobre la importancia de lo que es escuchar a tu hijo, sobre la importancia que es saber tus derechos como escolar, ¿no? Y respetar. Y aparte, no olvidemos que el indicador fundamental de los derechos humanos es el respeto. Y es parte de la sociedad saber tratar al niño. Entonces, hay salidas, pero se están haciendo en diferentes lugares. Y el que más demanda, pues, es la institución, ¿no? Las instituciones son los que demandan este tipo de problemas. En realidad es un tema bastante preocupante, porque sobre todo dentro del marco legal que tenemos, hay muchas palabras a libre interpretación. Así es. Y entonces, para mí, por ejemplo, resondrar o dar una mirada muy aguda al niño que se está, en términos, portando mal, y darle una cachetada, hay una gran diferencia. Así es. Entonces, cuando se dice que se tiene que dar el ejemplo, ¿a qué se refiere? Bueno, sabemos que tenemos una sociedad en desarrollo y cuando queremos dar el ejemplo como padre, el buen trato con mamá en casa, en el caso que sea un hogar disfuncional, la mamá tener sus horarios, la conversación con sus hijos, el afecto. Y vea que esto se ve en los colegios. Y yo veo en las actividades de los niños de inicial, la mamá o el papá o el acompañante, la pareja, los abuelos, se reúnen para ver el trabajo que hace el niño en inicial. Toman fotografías, se toman selfies. Es un orgullo. Es un orgullo. Llega a la primaria, ya es un poco, va reduciéndose el cariño. Es un poco más relajado. Así es. Creo que de ahí también parte el ejemplo. Llega a secundaria. ¿Y no existe papá? Te pregunto, ¿va a venir a la actuación tu papá, tu mamá? La verdad que no sé, profesor. ¿Vendrá, no vendrá? No lo sé. Ya hay una duda. Y a veces en las actividades artísticas se ve y se saca pues allí un consolidado de cómo es la aceptación del papá. Y pensamos pues que ese mal ejemplo, ¿no? Pues posiblemente de la falta de afecto o de decir ya creció y solo se vale, ya está en secundaria, ya no cuenta, ya no tiene que ver nada conmigo. En muchos casos se ve pues que el papá o la mamá dejan de lado y es ahí donde empiezan los factores de riesgo. Otro ejemplo es pues cuando en casa consumimos licor. ¿Qué ejemplo puedo pregonar? ¿No? El golpeo a mi pareja. Cuando surge el alcoholismo, la agresión y una relación disfuncional. Otro factor riesgo, ¿no? Entonces, en la ley, en el artículo 74 del Niño del Código de Adolescente te habla pues el buen ejemplo, no te especifica más. Yo creo que ahí está el vacío que más o menos venimos señalando. Ese es un vacío que se tiene que completar, porque ¿qué significa un buen ejemplo? ¿O qué significa ser un buen padre? Así es. Porque no todos lo tenemos muy claro. O todos vivimos bajo el régimen que hemos sido criados, ¿no? Exacto, que probablemente no sea lo mejor para la época en la que nosotros nos encontramos en estos momentos. Hay nuevas investigaciones, nuevas descubiertas, muchos trabajos que señalan que uno tiene que ser muy presente con los hijos. Nuestra idiosincrasia en el país
va variando. Las escuelas públicas, viendo sus estatutos, sus sílabos, ellos convocan a charlas para padres, pero la asistencia es mínima. El psicólogo del colegio invita a los papás con problemas solamente, pero no ve un trabajo general. El completo, ¿no? Claro, en la cual el padre de familia diga, tengo charla el 26, haré un preámbulo en mi trabajo y iré. En paréntesis, iré. O en los centros laborales también se debe, como conversamos temprano, que en los centros laborales hay este tipo de charlas, talleres de cómo educar a sus hijos. Yo me imagino en una constructora donde están los albañiles, ebanistas, electricistas, gente pues de carácter muy fuerte, que de repente en las tardes se puedan dar talleres a esos señores de cómo criar al nieto, de cómo criar a tus hijos. ¿Qué pasa si tu hijo, tú estás laborando 8 horas, en qué momento los ves? Abocarse un poco más al personal del trabajo, como que así también estaríamos restándole a la violencia y estaríamos dándole fuerza al buen ejemplo, ¿no? Ayudando. Sí, en realidad se necesita hacer un trabajo muy arduo con nuestra sociedad porque aparentemente hemos perdido los pilares de cómo realmente desarrollar una familia sana, saludable, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos. Pero después nos vamos a ir a un corte y vamos a conversar cómo es que realmente tenemos nuestras leyes, sus reglamentos, los decretos, todo está. No se necesita inventar más porque está. El problema es la aplicación y la ejecución. Ese es el problema. Así es que regresamos inmediatamente. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, como es un tema muy complejo, pues lo que estamos tratando y está relacionado con la violencia, dice, ¿por qué se debe eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes? Ese es nuestro tema de hoy día. Y realmente, antes de irnos al corte, señalábamos pues que la ley está dada. Hay la Convención de los Derechos del Niño, hay una serie de reglamentos. Realmente no necesitamos más leyes, porque ya nuestro libro, nuestra Constitución está así llena y todas bien bonitas, bien organizadas, bien ordenadas, con los vacíos perdón, que estamos señalando, pero que no hay ciertas claridades en cierto tipo de comportamiento. Específicamente hablamos de la violencia con relación a nuestros niños.
Usted, Edward, nos hablaba en el corte, ¿no?, de una situación que me gustaría que la compartamos para analizar qué es lo que pasa con ello. Claro, a veces vemos en las noticias a diario, o hemos visto algunas noticias que han hablado acerca de un padre, una madre violenta. Último, hace unos años, un padre arrastraba a un niño fuera de un chifa, y muchos se quedaron pensando, ¿qué ocurrió con ese papá? Bueno, en el artículo 441 del Código Penal se considera ese jaloneo, ese maltrato, como una lesión dolosa. Y si le rasguña, pues son agravantes. Pero la sanción solamente es trabajo comunal, de 10 a 20 días. Pero no especificamos pues una ayuda ¿Qué psicológica. tipo de trabajo comunal Claro. es? No. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué tipo de ayuda se le da a esta persona que ha demostrado una violencia? Así es, no se manifiesta. O sea, no se manifiesta el apoyo psicológico, no se dice. Y en la parte, yo creo que eso ya lo constituye el juez que lleva el caso, ¿no? Pero no está Que también es tipificado. subjetivo, ¿no? Porque está Así es. libre de interpretación. Claro, y en su defensa muchas veces los colegas, los abogados, utilizamos esos vacíos para poder manipularlo, ¿no? Tanto A favor. y a en favor contra. como en contra. Así Realmente es todo un tema. El niño es un sujeto de derechos. Así es. ¿Por qué no se aplica? En muchos casos, no voy a generalizar porque tampoco es así. Bueno, el niño es sujeto a derecho, ya lo mencionó, por las convenciones que hemos tenido, pero yo creo que nosotros dentro de la Constitución ya están enmarcadas, pero se trata de no vulnerar la familia. Imagínense, en muchos casos el padre alcoholizado golpeó a mamá, golpeó al niño, los vecinos denuncian, llega a la institución, llega a la policía, el niño es sujeto a derecho, sabe el papá que tiene su derecho, pero bueno, estoy con las sustancias, estoy alcoholizado, golpeo. No hay capacidad de raciocinio. Se supone, ¿no?, capacidad de raciocinio. Llega a la corte todo esto y el juez evalúa, sanciona, bueno, viendo la gravedad del asunto, porque queda condición del juez, del fiscal, ver cuál es la gravedad del asunto para poder dar la amonestación correspondiente. Entonces, se sanciona, pero se siguen viendo más violencia. Y ese padre puede ser reincidente nuevamente. 1 y 2 y 3 y 4 veces. Y vamos creando en el niño que sea una imagen y semejanza del agresor a futuro, si es que eso no es tratado. Entonces, nosotros como sociedad peruana, sociedad civil, sabemos que el niño tiene derecho, está sujeto a derecho. ¿Por qué lo seguimos maltratando? ¿Por qué seguimos haciéndole daño? No nos capacitamos nosotros, no ponemos de nuestra parte como padre de familia en informarnos realmente de lo que podemos hacer en pro bienestar de nuestras criaturas. Simplemente decimos, somos padres y por lo tanto sabemos lo que hacemos, ¿no? Y volvemos a caer nuevamente en ese círculo en la cual no le buscamos una solución al problema. Entonces, vuelvo a reiterar, existen instituciones invitando a charlas de información, pero no hay esa masiva concurrencia, esa ¿no? concurrencia en la cual los padres tomen el interés. ¿Cómo se podría hacer o qué tipo de herramientas se podrían utilizar dentro del ámbito legal para obligar a los padres a que asistan a estas charlas? Porque además es una forma indirecta de salvar de la violencia a muchos niños que la sufren. Bueno, yo creo que a través de campañas, reiterando nuevamente los derechos, los niños que están sujetos a derecho, los artículos de información, utilizando paneles, viendo la necesidad en la cual el padre se sienta informado, motivándolo, sensibilizándolo en el tema. ¿Por qué? Porque en sus manos está la vocación de crear un buen ciudadano, y en este caso su hijo, su hija. A nadie le va a gustar, pues, había un lema que siempre veía por las pistas que decía, el ciudadano que es bien criado evita que sea un delincuente, una cosa así. Entonces, se trata de hacer campañas de información en la cual no las veo,
No veo campañas de información, no veo campañas que inviten a nosotros los padres a informarnos sobre los derechos o cómo actuar o cómo ayudar para también nosotros mejorar. No se ve. Usted como penalista, Edward, me gustaría que, hablando del no, y es muy triste, ¿no? El porcentaje que se ha tenido de personas que han sido enviadas a hacer, pues, qué sé yo, un trabajo social porque ha cometido una falta, que realmente haciendo un seguimiento haya habido, aunque sea un mínimo cambio de comportamiento. ¿Realmente es eficaz este tipo de trabajos sociales que les mandan a hacer las personas que han sido denunciadas y que realmente se puede certificar de que ha habido un mínimo cambio en ese comportamiento social? Ha habido cambios, pero muy mínimo, mínimo diría yo. De 60 casos que se han revisado, he visto casos, he llevado casos, en los cuales se le da el trabajo comunitario. De un 100%, un 30%, un 20% existe, pues, es la vergüenza social, la vergüenza familiar, de hacer cumplir ese tipo de sanción por agredir a mi propio hijo, ya sea en estado de ebriedad o no, o por esa carga emocional, esa carga de estrés que el ciudadano peruano estamos acostumbrados a tener, pero no hacemos nada para poder mejorar. Entonces, ha habido un cambio, sí, en algunas personas, pero también hay algunos que son reincidentes. Y como usted dice, da pena porque a veces los volvemos a ver, y en peores circunstancias. Y a veces decimos, empezó golpeándolo al niño, métanlo a la cárcel, dice la familia, dice las personas, pero vemos la gravedad del asunto y decimos, bueno, es una lesión dolosa, es un arañón, según nuestra ley, trabajo comunitario. Y me dice, ¿qué esperan? ¿Que lo mate? ¿Qué esperan? ¿Que lo agredan? ¿Que la niña sea ultrajada? ¿Que el niño sea golpeado? Y también ultrajado. Sea ultrajado o muerto, ¿no? Entonces, se ven cambios acompañados de la psicología para mejorar a la persona en ese trastorno, en ese problema que tiene, pero la norma simplemente señala la sanción. Ya depende mucho del fiscal y del juez que señale y diga, nuevamente cae la interpretación. Así es, así es. Y creo que no solamente en este tipo de maltrato, creo que en todo, ¿no? En todo ámbito del plano penal se ve en cómo se interpreta la norma, ¿no? Usted acaba de señalar algo que me parece muy interesante y que, bueno, pude leer una investigación que se estaba realizando en una comunidad, porque normalmente se culpa al alcohol por los comportamientos agresivos, ¿no? Entonces, esta investigación muy interesante, porque se hizo un pacto con esta comunidad, la mitad de la población, ¿no? Bueno, con la metodología que tiene todo proceso investigativo, una parte no cambiaba su vida, seguía consumiendo alcohol, qué sé yo, pero la otra parte dejaba de consumir el alcohol. Curiosamente, ¿no? El resultado, porque a ellos no les dijeron exactamente cuál era el resultado final de lo que se pretendía con esta investigación, pero la investigación era ver si el alcohol era el responsable de la agresividad o no. Al resultado final se descubrió, por lo menos en este proyecto, que no necesariamente el alcohol era el responsable de la agresividad, porque este grupo seleccionado para el no consumo del alcohol seguía siendo tanto o más violento que cuando consumía alcohol. Mire, se hizo una estadística dentro del Poder Judicial en la cual se veía lo siguiente. Se veía expedientes y queríamos medir en qué género habían los agravantes o en qué género eran las personas más violentadas, niños o niñas. De 0 a 5 años son varoncitos. Si hablamos de 60 expedientes, 30 expedientes son varoncitos, 45 son varoncitos y 11 son niñas. De 6 años a 11 años también son varoncitos. Mire, en esa edad en la cual el niño requiere de bastante atención, afectividad, hablamos de género masculino. También son violentados fuertemente y los expedientes eran más en varoncitos.
pero cambia la figura de 12 a 17 años. ¿Quiénes son los más violentadas? Las niñas. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que estamos desde un inicio creando pues infractores de la ley, infractores juveniles. Estamos cultivando, porque en muchos aspectos es varón y seguimos siendo una sociedad machista por la forma de crianza que hay. Todavía hay padres que decimos, a la niña hay que cuidarla más. El varoncito todavía se puede cuidar. Y a veces al varón en el castigo es más severo que la dama. Es más agresivo, ¿no? Agresivo. Y cuando recién está empezando, cuando recién está él aprendiendo a querer, a la afectividad, a conocer o a aprender, ¿cómo le cortamos esa vía de la autoestima? ¿No? En el caso de la niña es de 12 a 17. Imagínense. Y son otro tipo de agresiones. Así es, y más que todo también la niña de 12 a 17 tiene otra forma de pensar. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? Pero es una sociedad real que tenemos y nos damos cuenta pues de que las sanciones se están rigiendo a base de la estadística de agresiones que hay. Y a muy temprana edad son género masculino y a una ya edad avanzada de 12 a 17 años femenino. En realidad, no me gustaría preguntar, pero lo tengo que hacer. ¿Cuáles son las agresiones más frecuentes que se da en los niños y en las niñas? Me asusta, pero hay que hacerlo. El más alto índice es el abandono. El abandono, hablamos de un 46%. ¿Abandono de quién de o padres, de quiénes? De los papás varones. Papás, mamá también que trabaja, el hogar disfuncional. Y el abandono pues es el gestor de todo factor riesgo. Todo Niño lo que crece viene. solo. Así es. Y los reportes de las instituciones educativas, la conducta que tiene el niño, la forma de cómo el niño se comporta en el colegio, en el barrio, en la casa, todo eso va de acuerdo al abandono mismo del padre. Le sigue el castigo físico. El castigo físico... Pero no moderado. No moderado. Y a pesar que en el artículo 74 del niño adolescente dice corregirlo moderadamente, lo cual es un absurdo. Y no especificamos qué es para usted moderadamente. Le comentaba... Nuevamente es lo subjetivo. Así es. A ¿no? libre interpretación. Y déjeme usted a mí como yo lo corrijo a mi hijo, ¿no? Y eso también es un punto. Le sigue la violencia psicológica y terminamos con la violencia sexual. Es lamentable porque yo creo que tanto en el abandono genera todo lo consiguiente. Ya un niño con baja autoestima, ¿qué esperamos a futuro como profesional o como persona lograda, ¿no? Son personas, son generaciones a quienes se les está negando el derecho a ser felices. Realmente eso es muy triste. Yo creo que nos vamos a ir a un corte porque después nosotros tenemos responsabilidad como sociedad civil y sí podemos apoyar a los niños. Yo creo que sobre ese tema vamos a hablar inmediatamente porque si somos indiferentes cuando vemos una familia que masacra a otra criatura, somos responsables y culpables de ese masacre también. Así que nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia.
Yo creo que todos estamos de acuerdo con que el cambio también nos corresponde a nosotros, debemos asumir nuestra responsabilidad. La sociedad completa tiene esta responsabilidad con la niñez, especialmente del Perú. La niñez en general depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Como padres es nuestra responsabilidad, como comunidad es nuestra responsabilidad, como autoridades es nuestra responsabilidad. Si bien es cierto que hay muchos padres que señalan, es mi hijo y yo sé cómo lo guío, cómo lo corrijo, cómo lo cuido, no es verdad. Hay una responsabilidad de aquel que está a su lado cuando se ve que la cosa no camina por bien y que el niño o la niña están siendo maltratados. Es nuestra responsabilidad también participar en que los niños sean felices a futuro. Por supuesto, como sociedad civil, estamos de acuerdo que nosotros debemos apoyar, debemos reforzar a través de la información, de no el maltrato, porque estamos sembrando agresores a futuro. Un dato muy importante, te cuento, mi pregunta es, ¿quiénes son los que hacen las denuncias más frecuentes al Poder Judicial o a la policía? Son las instituciones públicas. En este caso, colegios, en este caso puede ser INAVIF, y en otras oportunidades también lo hacen los vecinos. En un tercer lugar lo hace familiares, un cuarto lugar la madre y último lugar el padre. Entonces, si nos damos cuenta, en último lugar estamos nosotros los padres y volvemos nuevamente quién es el que tiene más alto índice o grado de agresor, en este caso el papá también. Entonces, ¿qué se hace para poder buscar una solución? Y vuelvo a insistir y caigo nuevamente en que la capacitación es algo importante, que debemos dar fe a que podemos cambiar si nosotros vemos y cambiamos y nos damos cuenta de la actitud que debemos de tomar para mejorar como persona y dar el ejemplo a nuestros hijos. En realidad es un tema bien preocupante. Así como para cierto tipo de estudios y de formaciones uno necesita prepararse y pasar por un test psicológico, ¿no sería interesante que los padres, antes de ser padres, pasemos por un test psicológico para saber si estamos preparados para ser padre, lo que implica las renuncias que señala el ser padre, y si realmente vamos a tener las condiciones de asumir esta responsabilidad? Porque actualmente cualquiera puede ser biológicamente padre, pero no necesariamente responsable. Así es. Bueno, yo creo que la idea es buena, pero debemos partir desde el matrimonio. Creo que desde el matrimonio, desde que convivimos, porque muchas veces de las agresiones, los problemas que tienen los padres, los que pagan los platos rotos son los hijos, que no te permito verlo, que no me pasa la pensión, el trofeo, que te pareces a tu mamá, le dicen el papá le dice a la hija, y el favoritismo por el hijo varón. Entonces, si bien es cierto, un requisito podría ser un despistaje psicológico antes de contraer nupcias, antes de pactar ese compromiso. Antes de tener esta responsabilidad, ¿no? De lo que se viene. Porque Son si realmente 2, 3, yo no 4 estoy hijos. preparada, no es que no la voy a tener, al fin y al cabo es un derecho que todos tienen, pero sí me da la oportunidad de prepararme para saber lo que significa tener un niño, porque yo he escuchado a miles y miles de mamás, de papás, que decían, pero yo no tenía la menor idea de la responsabilidad que esto significaba, de las renuncias que esto significaba, y no todos los papás renuncian, no todas las mamás renuncian, siguen sus vidas, pero quienes sí están renunciando a tener un futuro mejor, los hacen renunciar. Así es. Son los niños. Sí, y si nos damos cuenta, pues nosotros caemos nuevamente en vacíos cuando a los chicos les damos malos ejemplos. Y sabemos también que no hacemos nada por nuestra salud mental. Un ejemplo, y el ejemplo le doy a mis alumnos también. Si yo camino, me corto, entonces estoy sangrando, agarro alcohol, me curo la herida, me vendo y bueno, es por mi seguridad, para que no se infecte. Pero ¿qué pasa con las heridas
espirituales, las heridas mentales. Que no se ven, ¿no? Nuestra salud mental en el país es fuerte y estamos viendo esta ola de violencia, estos casos que si bien es cierto, siempre han habido, pero parece que ahora son más visibles. Así es. Por los medios de comunicación, la tecnología nos ha puesto ahí al frente. Mira, esto es lo que eres. Y se dice, un psicólogo me comentaba, un amigo psicólogo, que nosotros como personas debemos ir a hacer un chequeo psicológico cada 7 meses. Ir a un chequeo psicológico, todos. ¿Por qué? Le preguntaba. La contaminación, la alimentación, el estrés, carga emocional, la carga emocional de los demás. Responsabilidades que escapan a nuestras manos, ¿no? Así es. Y no invertimos en nuestra salud mental. Y ese es un problema que nos va a pasar factura a futuro a todos nosotros. Y lo que estamos haciendo con nuestros niños, nuevamente sigue la cadena y sigue la cadena, ¿no? Hay un problema serio de salud, como usted estaba señalando ahorita, que se llama diabetes. Ya se ha demostrado que la diabetes es parte de la carga emocional que se tiene y que el cuerpo necesita de una u otra forma descargar todo ese negativismo que tiene a través de un problema, que infelizmente no es tan fácil de recuperarse. Así es, pero si nosotros fuéramos o practicáramos la salud mental o fuéramos al psicólogo siempre, constantemente, entonces nosotros estaríamos preparados con tips, estaríamos preparados para asumir también ciertas problemáticas que nos van a quejar siempre, ¿no? Pero la cosa es que nosotros busquemos una vida saludable también, manejar el estrés, el deporte, controlar nuestros estados ansiosos, hacerme a culpa de realmente cómo somos, y eso aliviaría mucho también la carga procesal judicial. Porque cuando vemos 2 personas disputándose la custodia de un niño, lo vemos al niño que ve a sus 2 papás, 2 personas que se amaron, que se quisieron, enfrentados, mintiéndose mutuamente, agrediéndose mutuamente. Obviamente ese niño, ¿qué le estamos preparando? ¿Y cómo será él cuando tenga una pareja? De repente rompe la cadena y se vuelve un buen padre, sabe elegir, qué sé yo, o también continúa. No está nada dicho. En realidad es un tema muy difícil, ¿no? Porque hasta ahora estamos viendo, y yo creo que estamos hablando de lo negativo, porque obviamente existen padres maravillosos, porque nada es tácito. Así es. Hay grandes y grandes excepciones donde los chicos siguen adelante, se desarrollan bien, pero también es todo un problema que debemos señalar. ¿Dónde, cómo y cuándo se inicia este aprendizaje de comportamientos? O sea, nosotros lo tenemos claro dentro de la especialización, cuando en educación inicial se comienza a enseñar a los niños a comportarse, a tener amor, cariño por sí mismo, a considerarse importante, estas habilidades sociales que tanto se requiere, a respetar al otro. Pero cuando se saltan estas etapas, cuando se exige demasiado a los niños y de pronto se ve enfrentado a ciertos dramas de un aprendizaje para el cual biológica, psicológica y emocionalmente no están preparados, ¿no estamos quemando etapas en este proceso de aprendizaje social? Claro, definitivamente. Es misión de las instituciones educativas en promover en la cual el padre no se aleje de las criaturas. ¿Por qué? Porque la mitad de sus vidas lo pasa en las aulas, la mitad del tiempo están en las instituciones educativas. En las universidades ya no se ven a los papás para nada, ya se supone que el niño estuvo, o el joven ya está formado, ya puede enfrentarse a los riesgos, pero vemos que hay un alto índice de riesgo en las universidades, el consumo de drogas, delincuencia, etc. Pero queda como misión de las escuelas promover, informar, invitar a los papás a que continúen acompañando siempre a sus hijos. Es más, estamos convencidos que mientras que el adolescente va creciendo, necesita más apoyo. ¿Por qué? Porque empieza a conocer nuevas etapas y otras realidades. El cariño, el afectuoso, todo cambia. Sí, nosotros nos vamos a ir a un otro corte, pero cuando regresemos vamos a hablar por qué a veces nos es difícil denunciar a un vecino o a nuestra pareja. ¿Qué es lo que nos ata? Nos vamos al corte y regresamos enseguida.
Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Nuevamente con ustedes, con este tema bastante difícil, pero que es una realidad que la vivimos todos los días, a cada hora, sobre este factor de la violencia que se ejerce, especialmente con los niños, niñas y adolescentes. Y yo, conversando con Edward, le preguntaba, ¿por qué es tan difícil que uno asuma responsabilidad de denunciar frente a un hecho de violencia? Y le ponía un caso que nos llegó, ¿no? Una criaturita de 6, 7 años, totalmente agredida todos los días, mañana, tarde y noche, en una casa donde vivía con la abuela, que tenía altos cargos importantes, con muchos contactos, con una tía sin mayor oficio ni beneficio y con una mamá que tenía un cargo muy importante. Este caso ha llegado a muchos oídos, ¿no? Porque nadie quería denunciarlo. ¿Por qué? Porque el contacto que tenían las personas podía revertirse en las personas que querían denunciar. Y por eso las personas decían, los vecinos especialmente, no, yo no me meto con ellos porque después yo voy a pagar el pato de algo que ellos están haciendo. ¿Por qué es tan difícil denunciar? Porque este es un caso muy puntual, pero es una persona que tiene muchos contactos y que sabemos que probablemente la denuncia, no lo sabemos, pero pensamos en que va a quedar en nada y la persona que va a hacer la denuncia va a quedar con problemas. Queda con problemas y muchas veces es el miedo. Es el miedo del trámite engorroso, que me van a involucrar en el problema, quién va a estar yendo a la comisaría y si me llaman como testigo, no tengo tiempo para estar yendo a la fiscalía 2, 3, 4 veces. Y si este proceso dura 2 años o 1 año, voy a estar yendo 4 o 6 veces y yo no tengo nada que ver, simplemente vi. Pero es una responsabilidad de la sociedad civil. Es parte de poder buscar ayudar a los demás. Le comentaba que son las instituciones públicas, en este caso los colegios, los que tienen alto índice de la denuncia. ¿Qué hacen? Van a la policía o van a Fiscalía de Familia y se hace la denuncia. De allí ellos vienen y corroboran, citan a los papás, tienen el testimonio de la niña, el atestado policial, pero la carga procesal sí es un poquito... Sigue su curso y es engorroso igual. Es engorroso. No, por ejemplo, el caso de los profesores. Los profesores que a veces comienzan con la sospecha de que este niño puede estar siendo agredido por quien sea de la casa, confirman la agresión por uno, sea papá, mamá, tío, primo, quien viva en la casa. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Tiene que hacer la denuncia? ¿Llama a los padres? Porque los profesores muchas veces prefieren ignorar y decir es un asunto de familia, mejor no me meto porque eso me puede complicar la vida. ¿Cuál es la responsabilidad del profesor? La responsabilidad del profesor es fuerte, es máxima, pero lo primero que se hace en una institución educativa cuando se detecta un caso de violencia, se cita a los papás y se le advierte al papá, en la cual si continúan estos maltratos, el colegio va a tener que denunciarlo. Entonces, el papá como que ya firma un compromiso en ese aspecto. Ve y dice, voy a tener problemas, tengo que controlarme. El colegio también lo asesora. Puede ir usted al departamento de psicología, vaya, busque ayuda. O parejas, busquen el asesoramiento correspondiente por el problema que están pasando. Si continúa esta violencia,
es obligación del tutor, del profesor, del director de la institución educativa hacer la denuncia correspondiente. Y allí tiene que seguir su trámite para parar, obviamente, estos daños a la criatura porque es sujeto de derecho. Pero ahí está el problema, pues, que nadie quiere comprarse ese lío. ¿Qué hacemos? Bueno, sensibilizar, informar. No hay una escuela para padres. No tenemos... nadie nace aprendiendo a ser papá si partimos de un inicio. Pero tampoco nosotros no tenemos la voluntad, como mamá, como papá, de querer mejorar, de querer capacitarme, de querer determinar qué problemas tiene mi hijo. Algunos niños son fronterizos, con trastornos. Entonces, ¿cómo lo puedo yo llevar? Ese es otro tema. Así es. Ese es otro tema. Yo me acaloro, quiero corregirlo. Como el hijo de mi amiga, de mi vecina, con un solo grito, él está tranquilo y mi hijo no me hace caso, me rompe las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a la violencia. Recurro a la violencia, el niño va marcado al colegio, la profesora la cita, ya es un problema, ya se va generando un conflicto. Y entonces volvemos de a cadena larga. Así es, de cadena larga. Y quedamos nuevamente en que yo sé corregir moderadamente a mi hijo. O sea, yo sé corregirlo a mi modo. Usted no se meta. Entonces, el trámite engorroso, el no capacitarme yo como papá, los colegios hacen las invitaciones, pero no van los papás, no hay el interés. Todo es bonito, todo es color de rosa hasta el 6º grado de primaria. Entrando a la secundaria, cuando se requiere más, porque ya el niño es más curioso, el adolescente es curioso. Y un despertar sexual, el despertar ¿no? sexual, los acosadores, la seducción. Cierto. Ya simplemente queremos corregirlo con el castigo. En realidad es un tema bastante preocupante, porque realmente no sabemos a veces cómo reaccionar frente a los diferentes tipos de violencia. Nosotros vemos las redes sociales que cada día, a pesar de que se está aplicando quizás un intento de frenar un poco esta violencia con un poquito más de severidad, ahora ha salido un tema bastante interesante, pero sin mucho criterio, que dice que la pena de muerte es la solución para tantos conflictos. ¿Realmente es así? No, definitivamente somos un país sujeto a derechos. Yo, bueno, me pongo en lugar, tengo 2 hijas para empezar, tengo 2 niñas, una de 10, mi hija Camila de 10 y mi hija Lía de 3 años. Me pongo en lugar del papá en la cual tuvo sus hijas y ha sido ultrajada, violadas. La cólera, la ira nos puede llevar a pensar, pero las leyes deben cumplir y las sanciones de los jueces y fiscales deben ser eficientes, deben ser totalmente fuertes y severas, sumatorias si es posible. En otros países se hace. Dejar a esta persona en la cárcel, que sea sancionada. Sabemos que la pedofilia no tiene una cura, como conversábamos, y en lo personal también pienso lo mismo. Ese trastorno en el cual no se ha podido manejar, ese trastorno cómo aparece también. Entonces, vivimos en una sociedad sujeta a derechos. Si se vulnera un derecho, ¿qué pasaría después? ¿Qué vendría en cadena después? También se estarían vulnerando otros derechos. Basta uno que se toque, todo va cayendo en cadena, ¿no? Definitivamente la pena de muerte no sería aplicable en el país, también por la cultura que tenemos. No nos informamos, tampoco no podemos llevarnos emocionalmente. Yo me pongo en los zapatos de algunos papás y para eso tenemos leyes y tienen que ser aplicadas correctamente y severamente. Ahí está el problema. Que mucha gente no cree en las leyes nuestras. Así es. Bueno, los ejemplos han hablado por sí solas también, ¿no? Y ese es un tema bastante difícil. Sí, es difícil reconocer también. Como abogado he visto muchos casos en los cuales ¿qué podemos nosotros ver en la ética profesional? Defender a un padre que su niña ha sido ultrajada o defender al violador. Ahora, no lo vamos a sacar en libertad al violador, pero sí al menos vemos la forma de que él trate de tener una ayuda psiquiátrica
y que cumpla su condena pues por el delito que ha cometido, ¿no? Con un mínimo de tratamiento humano, que Así eso es lo es. que se espera y que eso es lo que todo el mundo realmente pensaría que debe ser. Pero yo como padre de familia, probablemente mi reacción sería muy diferente, porque hay que ponerse También, en los zapatos y también la mía, del ¿no? padre de familia, ¿no? Honestamente, Maderita, ¿no? Ninguno de nosotros queremos pasar por ese trance tan difícil, Así es. tan angustiante, pero yo creo que hay toda una consideración relacionada a los vacíos legales que tenemos, que ese es el punto de partida que hemos presentado ahora. Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer ya, me gustaría como un encierre, ¿no?, a esta conversación, y quedan muchos puntos en el camino como para que realmente el código, como está el código del niño, la niña y el adolescente, tenga un cambio sustantivo y donde realmente se defienda el derecho de los niños? Bueno, las leyes están establecidas. Pero se pueden modificar y cambiar. Sí, se pueden modificar y cambiar. Eso va a llevar un tiempo y ponerlo de acorde a nuestra actualidad, de acorde a lo que estamos viviendo. El adolescente de ahora no es el adolescente de los 80, no es el adolescente del 2000. El adolescente tiene cambios cada año, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer, modificatorias, pequeñas reestructuraciones dentro del código para poder buscar también beneficiar a los niños, darles una nueva calidad de vida, algo mejor, y también informar a los padres, reeducarlos, porque en verdad nosotros cumplimos a nuestra manera nuestra función de padre, pero no sabemos si es la correcta. O somos sobreprotectores o somos castigadores. Sí, en realidad es un tema bastante difícil. Así es. Veamos si ponemos la universidad de los padres, ya que el colegio es medio complicado. Sí, así es. Pero yo creo que ese es un tema muy importante. Muchísimas gracias, por haber estado con nosotros. Edward Cristian Trujillo Torres, abogado penalista, especialista en factores de riesgo y factores de protección, y también docente del curso de tutoría y arte preventivo de la institución educativa Manuel Escorza. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias. Este tema es muy importante porque aún se nos ha quedado este vacío sobre cómo podemos mejorar la vida de nuestros niños, sí, para que tengan un futuro mejor. Yo no me canso de recalcar que necesitamos reforzar las habilidades sociales a través de, utilicemos todos los mecanismos posibles. En algunos pilotos que se hace, utilizan el arte, hagámoslos el arte. Están los coaches que también tienen lo suyo, están los psicólogos, trabajen en los colegios con psicología, trabajen en los colegios con talleres para los más pequeñitos, y así también informar a los papás que las actividades de clausura, que las actividades culturales tengan siempre un mensaje por delante, no bailar por bailar ni actuar por actuar, sino que haya un mensaje para que los papás conozcan y también hagan un mea culpa de cómo estamos criando a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con Walter López con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Adelante. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAM Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate.
Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bueno, y ahora inmediatamente, ya cambiando de tema, está Walter López con nosotros, con la producción de prensa y la agencia ANI, con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Adelante. Buenos días, gracias por el pase, señora Clotilde. Los buenos días a los televidentes de la primera infancia. Primero, ya estamos, como siempre, con las principales noticias relacionadas a la infancia en nuestro país. Madres de Caraponco cuentan con cuna más para el cuidado de sus hijos. De ahora en adelante, las madres y padres de familia de la zona de Carapongo, distrito de Lurigancho, Chosica, tendrán un lugar seguro donde dejar a sus hijos e hijas menores de 36 meses mientras trabajan. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, cumplió el compromiso asumido con la población de la zona e inauguró ayer el primer Cuna Más en Carapongo, ambiente cedido por la Asociación de Vivienda Rural y Pecuaria Productores Agrícolas Huancayo. Hemos acelerado las coordinaciones y hoy nuestras mamitas de Carapongo ya tienen su primer Cuna Más. Muy pronto estaremos inaugurando otro, pues la idea es beneficiar a 5.000 niños de la zona, subrayó la ministra Molinelli. Niños ensayan temas que tocarán durante la visita del Papa Francisco a Palacio de Gobierno. Con entusiasmo y responsabilidad, los niños y adolescentes que interpretarán un repertorio musical durante la visita que haga el Papa Francisco a Palacio de Gobierno en enero del próximo año, realizaron el ensayo respectivo. Se trata de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Virgen del Rosario de Manchay, conformada por 120 niños y adolescentes que se alistan para dar la bienvenida musical al Santo Padre. Los ensayos se realizan en las instalaciones del Colegio Parroquial Virgen del Rosario de la Arquidiócesis de Lima, ubicado en la Plaza de Armas de Manchay, distrito de Pachacamac. El fomento de las habilidades musicales de los niños, niñas y adolescentes de Manchay es parte de un programa que desarrolla el mencionado colegio parroquial para impulsar la lucha contra la violencia familiar, así como fortalecer las capacidades educativas y cognitivas de los menores. Productores ofrecieron papa nativa para ayudar a combatir la anemia y desnutrición durante mistura. Los productores de papa nativa y tunta, beneficiarios del proyecto ejecutado por la Comunidad Andina y financiado por la Unión Europea en la frontera Perú-Bolivia, Integración Regional Participativa en la CAN Impandes, participaron en la Feria Mistura que culminó el día de ayer. En su stand ofrecieron sus productos a los ciudadanos peruanos y extranjeros que visitaron la feria. Este proyecto, ejecutado por el Centro Internacional de la Papa y cuya inversión asciende a 555.000 euros, beneficia desde enero del 2016 a más de 2.000 familias de las comunidades campesinas de la mencionada frontera andina. En esta zona de integración fronteriza, donde se ubican los municipios de Ilave, Conduri, Santa Rosa y Capazo en nuestro país, y los bolivianos de Tiahuanaco, Taraco y Laja, una de las principales preocupaciones son los altos índices de anemia y desnutrición crónica infantil. Y se realizó la 8ª sesión del curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo. Con el objetivo de informar y capacitar sobre la atención a la primera infancia, la Asociación de Consultores de Lactancia Materna, ACLAM Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentan el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, espacio conducido por la doctora Sara Vega, presidenta de ACLAM Perú. Este jueves 2 de noviembre se realizó la sesión 8 de este importante curso virtual, el cual tuvo como tema Prevención y manejo de la desnutrición y obesidad. La expositora fue la pediatra Cecilia Belomo, mientras que las panelistas fueron la nutricionista Ana Ramírez Ocaña y la pediatra María Isabel Rojas.
La conclusión fue que la leche materna es un factor importantísimo para evitar la desnutrición y obesidad en los niños menores de 2 años. Además, es importante una alimentación complementaria balanceada entre los 6 y los 23 meses de vida y que se debe educar a la madre para no creer en mitos y mejorar sus hábitos en cuanto a la lactancia de su bebé. El martes 7, o sea, el día de mañana, se realizará la sesión 9, Prevención y Manejo de la Anemia Nutricional. Este importante programa virtual está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de la salud, educación y trabajadores sociales involucrados en la atención a la primera infancia. Esto fue todo en la sección de noticias. Volvemos a la mesa de conducción con la señora Clotilde. Gracias, Walter. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Y les recordamos que la próxima semana estaremos también con otro tema importante, siempre relacionado con la primera infancia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.